Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal chicos? Atentos que ahora empieza el vídeo, ojo con el pedazo de terminal que se acaba de presentar, pero hay que dar las gracias a la gente de AliExpress por patrocinar este vídeo. Y es que estamos de aniversario, 11 años nada más y nada menos que ya podemos disfrutar de AliExpress. Y para celebrar este cumpleaños, este aniversario, desde hoy, 29 de marzo, hasta el próximo 2 de abril, en AliExpress vais a poder encontrar descuentos de hasta un 70%, ¿eh? Ojo, que están que tiran la casa por la ventana. Aquí debajo en la descripción vais a tener más información, vais a tener cupones de descuento de hasta 30 euros para poder realizar vuestras compras. Y además hemos hecho una pequeña recapitulación de teléfonos muy interesantes que están en promoción. Por ejemplo, a partir del 1 de abril el Poco X3 Pro estará por 160 euros, el Poco F3 por 237, el Poco M3 por 98. Por ejemplo, la Samsung Tab A7 por 164. Redmi Note 10 por 179 euros. El Redmi Note 10 Pro por 229. Televisiones 4K. Teléfonos de OnePlus. Patinetes de Xiaomi. Aquí debajo te hemos hecho una pequeña relación de los productos más interesantes que podéis comprar durante estos días. Aprovechad antes de que vuelen. Así que muchas felicidades a AliExpress. Y ahora sí que sí. Vamos con el vídeo. Bueno, pues vamos allá y vamos a comenzar con esta toma de contacto del nuevo Xiaomi Mi 11 Lite. Esta misma semana tendréis el análisis, hace unos cuantos días que lo hemos recibido. Por cierto, hoy mismo, al mediodía, hemos hecho seguramente uno de los directos más importantes de casi la historia. Xiaomi ha tirado la casa por la ventana. Te dejamos una tarjetita, mírate el directo porque han presentado el Pro, el Ultra, toda la información en el directo perfectamente explicado. Pues bien, hoy venimos con este teléfono, la versión Lite, ya sabéis, un clásico dentro de Xiaomi, siempre lo presentan, y un teléfono con bastante personalidad, y hablamos del diseño, y evidentemente es inevitable compararlo con su hermano mayor, el Mi 11, y una de las principales virtudes que tiene este teléfono más recortadito es el diseño. Muy bonito, muy estilizado y sobre todo con un peso mucho más ligero de lo que estamos acostumbrados. Solo pesa 157 gramos y la locura de los teléfonos de hoy en día de 200 gramos, 220 gramos. Este Lite no lo tiene y sinceramente me da felicidad y alivio. Eso sí, ha acabado en cristal, bastante sucio, ahora está limpio, pero veréis algunos... Bueno, vamos a hacer la prueba del algodón. ¡Pam! Bueno, pues evidentemente se quedan las huellas. ¡Oh! Vaya sorpresa, que lo sepáis, ¿eh? Pero muy bonito, muy estilizado. Tenemos el módulo como el hermano mayor, tenemos lector de huellas en el lateral que funciona muy bien, infrarrojos, tipo C, pero por ejemplo no tenemos jack de 3.5, ¿eh? En el apartado estético ya os hablaremos más en la review, pero un teléfono extremadamente cómodo de utilizar, estoy muy contento. Si hablamos del hardware de este teléfono, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues un hardware en este caso conocido. Ya veréis que la estrategia de Xiaomi es sacar o teléfonos muy potentes, como el Poco X3 Pro, o este teléfono que no es tan potente, aunque va muy bien, pero con muchas mejores capacidades multimedia. Snapdragon 732G, 6 y 64 de almacenamiento, 8 y 128, DDR4 y UFS 2.2, como veis el típico hardware de gama media, lejos de esos teléfonos tan potentes, pero el rendimiento, ya os contaremos en la review, tiene muy buena pinta. Batería, os hemos dicho que era un teléfono muy delgadito, 4250 mAh, 33 vatios, Bluetooth 5.1, Dual SIM, teléfono NFC y la batería ya os contaremos en la review, qué tal ha sido nuestra experiencia, los tiempos de carga y demás, pero sinceramente... Yo soy de esas personas que prefiero pagar el peaje, o sea, depende del uso que tengas, ¿no? Entendedme. Yo con 4200 mAh agradezco tener un teléfono de 150 gramos, pero soy consciente que en algún momento tendré que cargarlo, que me va a costar llegar al final del día. Afortunadamente hay un montón de teléfonos que cada uno escoja el que quiera, pero hay muchas alternativas, ¿eh? Ya te digo que en batería, evidentemente, pues no va a destacar. Para el software, pues tendremos Android 11 con MIUI y los apartados multimedia de este teléfono son de lo mejor que tiene, es uno de los puntos más positivos. Pantalla, como veis, una pantalla bastante grande de 6,55 pulgadas, resolución Full HD, tecnología AMOLED y nos encontramos, eso sí, con 90 Hz. Y otra vez, el ejercicio de reflexión que os hemos dicho antes. ¿Hay alternativas con 120 Hz? Sí. ¿Hay alternativas que tienen peor panel que este? Por supuesto. Sinceramente, panel con un nivel de brillo bastante elevado. Tenemos en este caso tecnologías como HDR10.
Bueno, otra vez la tendencia IPS 120, poco brillo, ok. AMOLED, mucho brillo, 90 Hz. ¿Qué tipo de usuario eres tú? A mí, si me preguntáis, Carlos, ¿tú qué te quedas? Yo prefiero quedarme con AMOLED, más brillo, menos hercios. Yo, gusto personal. Si eres un gamer total, necesitas la fluidez de la pantalla, otro teléfono te puede cubrir esas necesidades. Hablemos ya directamente del apartado auditivo. Vamos a tener doble altavoz, ya os enseñaremos en la review qué tal se escucha, spoiler, bastante bien. Y veremos el apartado fotográfico. El módulo trasero, vuelvo a enseñar en este caso el del MI 11 y comparten bastantes similitudes, ¿veis? Con un diseño, pues oye, bastante particular y bastante grande. ¿Qué esconde este teléfono? Pues bien, un sensor principal no de 108 megapíxeles, tenemos un sensor de 64, un angular de 8 y un macro de 5. Y las primeras sensaciones que tenemos con la cámara del MI 11 Lite son muy buenas, un resultado muy positivo, buen HDR, buen detalle, buen procesado. Es una cámara notablemente mejor que sus rivales directos de la compañía de la gama media, ¿no? Algo parecido a lo que podríamos tener en el Redmi Note 10 Pro, por ejemplo, notablemente mejor de lo que tendríamos en un Poco X3 Pro, para que os hagáis la idea, ¿eh? Me ha gustado mucho la cámara. Para el apartado del vídeo, soporta vídeo 4K, hemos grabado en 1080-60, 1080-30, un pequeño clip para que lo veas, bien estabilizado, un selfie de 16 megapíxeles y poquito más, ¿eh? Ya os digo, los apartados multimedia me han gustado mucho. Es quizá lo mejor que tiene, además de un diseño muy, pero que muy cuidado. Repito, este es el MI 11 Lite. La información económica en este momento que estamos grabando el vídeo todavía no tenemos, no sabemos cuánto va a costar. Mi apuesta es que va a costar lógicamente menos de 300 euros seguro. Yo creo que entre 250 y 300 euros será el precio. Lo habremos dicho en el directo, te lo dejaremos aquí debajo en la descripción detallado. Pasa que en el momento de la grabación de este vídeo lo desconocemos, por eso me tiro un poquito a la piscina. Así que nada, chicos, esta es la toma de contacto del MI 11 Lite. Esta misma semana vais a tener el análisis completo, ahí hablaremos detenidamente de las fotografías, más de la pantalla, del diseño y sobre todo hablaremos de qué tal le dura la batería a esta versión recortada del MI 11. Así que nada, chicos, un abrazo muy grande y nos vemos muy pronto aquí en Topes de Gama.